Camino al bienestar. Un programa de Eduardo y Francesc. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el momento en que nos puedas escuchar. Nuevo episodio de Camino al Bienestar. Eduardo quien te habla, Francesc, paso a saludar al compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Pues a punto ya para finalizar este mes de angustia y ansiedad y con ganas de escuchar a nuestro último invitado de este mes. Con muchas ganas y hoy mucho más relajados porque hoy hemos pasado a nivel estudio de estar parados a estar sentados, así que podemos esperar a nuestro entrevistado sentado, cómodo y tranquilo. Hemos hecho otro cambio, ¿no? Otro propósito, ¿no? Y como iba de cambios, también el propósito, también hemos hecho otro cambio, ¿no? Como le recomendamos a nuestros oyentes del Feng Shui, que es tan importante, hemos hecho Feng Shui en el estudio y hoy podemos estar sentados aquí disfrutando mucho más cómodos de el entrevistado del día de hoy, que es Eric Vargas, psicólogo y terapeuta Gestalt, que bueno, nos ha brindado para mí sentir, nosotros que podemos ver la cara del entrevistado en la entrevista, al hacerla online, ustedes solamente escuchan la entrevista, los resultados que ha tenido. Increíble, la verdad, es un caso de haberse propuesto superar determinados obstáculos y haberlos realizado. Para mí ha sido toda una experiencia y todo un aprendizaje, ¿no? Poder ver cómo un compañero de escuela, que yo estuve estudiando con él en algún taller, y ver que él, ¿no? Él mismo se dice que tiene la L, pero a mi parecer es nada de L. O sea, para mí la forma en que él expresa ya las ideas que le preguntamos, es decir, este chico sabe. Cuando hablamos de la L, es la L de conductor novato, que es el cartelito verde que funciona por un año hasta que la gente se adapta al tránsito de la selva, de la jungla. Y ver a Eric hablando también de angustia, cómo expresa sus ideas, pues creo que podemos hacer un buen cierre de febrero. Más que nada para que los oyentes puedan aprovechar estos dos temas que para nosotros han sido elegidos estratégicamente porque creemos que la ansiedad y la angustia están constantemente jugando, digamos, en esta parte oscura. Si venimos de una vida con propósito, del mes de enero, febrero sabíamos de que estaba esta sombra ahí. Os recordamos a vosotros oyentes que hemos empezado otra dinámica que es Camino al Bienestar Extra y precisamente hemos empezado con un tema que es la escritura creativa y recordarte también que algo de la escritura creativa aparece en esta entrevista. Eric lo toca como una de sus estrategias a la hora de abordar qué siente, qué le pasa, y creemos que los capítulos que sean Camino al Bienestar Extra van a ser herramientas que los oyentes las van a poder tener y ellos van a poder decidir en qué momento las utilizan. Así que estén atentos, en las listas de reproducciones van a figurar y es como que cada cual va a tener ahí su batería de posibilidades. El que le haga falta va, la recoge, se la escucha y la aplica. Que van a ser todo temas diversos, o sea, aquí no va a ser solo hablar de un tema y ya está, ¿no? No es como el Camino al Bienestar, que es un tema al mes, sino que va a ser un tema cuando vaya saliendo. Y Fran, si algún oyente que practica o tiene alguna duda, ¿cómo puede consultarnos? Nos puede mandar un mensaje a caminalbienestar@gmail.com. Si no, hacer algún comentario y será leído y contestado en el momento que podamos. Sin más espera para todos vosotros oyentes, vamos directamente con la entrevista. Vamos con Eric Vargas.
Buenos días. En primer lugar, ¿podrías presentarte para que nuestros oyentes puedan conocer y saber de ti? Hola, buenos días. Bueno, pues sí, la verdad es que presentarme me da un poco de ansiedad, ya que hablamos un poco hoy de este tema también. Eh, si lo uno por ahí es como una de las cosas que siempre me ha costado mucho, incluso me pasa con mis pacientes, cuando me toca un poco hablar de mí en las primeras sesiones. Pero vaya, así rápido y fácil, pues soy psicólogo, soy psicoterapeuta, me formé sobre todo en terapia Gestalt, y me he ido formando a través de estos años en diferentes enfoques, sobre todo en trauma, que es un área que me interesa mucho, ¿no? Y luego en otros ámbitos que tienen más que ver con la Gestalt, como el trabajo con sueños, por ejemplo, ¿no? Y he ido haciendo ahí diferentes cosas. Y bueno, trabajo en la privada desde hace unos años, tengo mi propia consulta y atiendo pues sobre todo a adultos, pues, personas adultas que buscan asesoramiento, acompañamiento psicológico y también con parejas. Son un poco los dos enfoques o ámbitos de trabajo en los que estoy. Un poco eso, soy psicólogo y terapeuta, sin más. Eh, Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la pregunta para abrir un poco el tema sería, eh, la ansiedad y la angustia, ¿las tomamos juntas o te va mejor verlas por separado? Bueno, para mí, a, a nivel más teórico, yo creo que sí se pueden ver bien por separado, ¿no? Como si nos ponemos ahí muy puntillosos o desde enfoques más teóricos, sí que se hace una diferencia. eh, pero a nivel subjetivo, ¿no? A nivel personal, yo lo que me encuentro con mis clientes, con mis pacientes, eh, es que al final la experiencia suele ser a veces muy parecida, ¿no? O lo que se nombra como angustia o como ansiedad es parecido, aunque en principio no es bien lo mismo. Desde mi punto de vista, la angustia tiene un componente quizá más emocional, más subjetivo, más del dolor, del sufrimiento, y la ansiedad quizá desde mi punto de vista lo podríamos llevar más al campo de lo somático, de lo físico, ¿no? De lo sintomático, en ese sentido. O sea que estaría en la sensibilidad del cuerpo, lo que le está ocurriendo al cuerpo, estaríamos ahí como dividiéndolas a las dos, ¿no? Sí, para mí sí, aunque ya te digo, cuando hablamos de angustia, de ansiedad, o de ataques de pánico, ataques de angustia, ¿no? Como de todo esto, el cuerpo siempre es el componente fundamental. O sea, al final, si nos vamos más a la teoría o a la clínica, cuando se habla de ansiedad, son síntomas sobre todo somáticos, ¿no? Son todas las señales de alerta que emite el cuerpo, y el problema viene cuando no toca que esté en alerta y lo está, ¿no? Que es cuando hablamos más del lado más patológico de la angustia o la ansiedad, porque tiene un lado quizá más disfuncional, pero en principio es algo que todos sentimos y sentiremos y debemos sentir, o sea, está ahí por algo. Para los oyentes, la ansiedad en el cuerpo, ¿cómo la podríamos, digamos, sentir para que la gente se dé cuenta de qué es lo que está sintiendo? Mm, sí, ah, mira, justo ayer tuve una sesión que sí también yo creo que está bien como para ponerlo más en un contexto más real, ¿no? Más práctico. Em, Ayer tuve una sesión con una clienta que que me habló de que había tenido 2 ataques de ansiedad la semana pasada, en 2 días distintos, y ella me lo describía como se señalaba aquí en el pecho, ¿no? Como en el esternón, la zona alta del pecho, como una presión, un dolor aquí en el pecho, y
con lo que decíamos, con una sensación como de angustia, de tristeza, ¿no? Pero en el cuerpo como un dolor, una presión en el pecho. Yo en mi experiencia es lo que suele describir mayoritariamente la gente y luego pues lo que dice también la teoría un poco es eso, ¿no? Cuando hablamos ya más de crisis de angustia o de ataques en sí, ¿no? Como cuando el pico es muy alto, que obliga pues a la persona a salir de ahí, a moverse, a irse. El cuerpo se suele sentir así, ¿no? Como algo muy desagradable en el pecho, también puede ser como en la barriga. eh, Cuando hablamos de un ataque de angustia o crisis de angustia. Pero claro, es que luego está la ansiedad, que yo le llamo más como de base, o cuando la ansiedad se convierte en algo más recurrente, ¿no? Algo que te acompaña constantemente, que está ahí como entre las sombras, ¿no? Que se queda ahí un poco de forma insidiosa. Claro, esa ansiedad te genera también otros síntomas a nivel físico, que no lo notas como un ataque de ansiedad al momento, pero sino que de repente vas cronificando dolor cervical, contracturas, somatizaciones del tipo problemas estomacales. eh, bueno, se correlaciona ya con tantos síntomas somáticos, ¿no? Incluso con colon irritable, psoriasis. Quiero decir, ¿no? Enraiza al final en tantos lugares que en el cuerpo se puede manifestar de muchas formas. Cuando hablamos de esa ansiedad o esos trastornos de ansiedad que se patologizan, ¿no? Que se alargan, se cronifican en el tiempo. Eric, hablamos de los problemas somáticos del cuerpo, que siente el cuerpo y qué es lo que activa el cuerpo, ¿no? Para intentar autorregularse. ¿Qué tipo de historias o narrativas se construyen los pacientes alrededor de esto? ¿Cómo lo pasan a la mente? Claro, el tema es cómo luego ellos, esta experiencia, ¿no? La, sí, cómo construyen una narrativa a través de lo que están viviendo, ¿no? O sea, qué nombres le ponen, cómo lo viven. Eh, Volveríamos otra vez al concepto este de la angustia, ¿no? Que me parece como más clásico y más definitorio en este sentido, ¿no? Yo lo que escucho en consulta cuando la gente viene con, sobre todo, cuando su demanda tiene que ver sobre todo con la ansiedad, eh, como algo muy limitante, ¿no? Como algo que te quita mucho, que pues, las narrativas tienen mucho de no poder hacer lo que hacía antes, ¿no? De que mi vida ha cambiado, de que ya no puedo quedar lo mismo con mis amigos, ya no puedo hacer los mismos planes que antes. Bueno, una narrativa muy, muy limitante, negativa, ¿no? Como de pesimismo también a veces, ¿no? Ahí muchas veces se cruza con la tristeza, con las cosas más depresivas, y que suele ser habitual que vayan un poco de la mano, ¿no? Pero no sé si respondo un poco a lo que me preguntabas, y si va por aquí. Estaríamos diciendo que la persona está perdiendo su sentido de la libertad, de que pierde algunas habilidades o capacidades sociales. Exacto, sí, 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 yo lo diría así también, ¿no? Como que al final eh, hay como un cierto sometimiento, ¿no? Ante los síntomas a veces, ¿no? Es algo muy que puede llegar a ser muy anulador y entonces la persona cambia, que cambia su vida y su forma de ser muchas veces, ¿no? O sea, hay cambios a veces de círculos de amistades, hay cambios de profesión. Bueno, no suele extrañar tampoco que estas crisis o esta ansiedad vaya de la mano con cambios vitales más importantes también, ¿no? Como un proceso natural. O sea, si lo vemos también como, bueno, el cuerpo está reaccionando a algo que en principio también podría ser lo esperable. Sí.
Es como si hubiera, no sé si dos opciones. La acepto que me mande o yo no acepto que condicione mi libertad y mis relaciones sociales. Mm. Sí, podría verse un poco así. Y la otra opción, la que no acepto que me condicione, ¿cómo se puede trabajar? ¿Cómo nuestros oyentes pueden aprovechar esto? Mm. Bueno, aquí hay un tema que, que quizá podríamos entrar también en enfoques, o sea, en diferencias de no sé, cómo se enfoca. Centramos ya más en cómo manejar esto que hacemos con ello, que es la idea primero de que a veces, o casi siempre, muchos síntomas que contra más los resistes, ¿no? O contra más te niegas o más te chocas con ellos, más persisten, ¿no? Esta cosa de lo que resistes persiste. Y esto con la ansiedad ocurre bastante, ¿no? Como el hecho de intentar evitarla o de buscar vías de escape, ¿no? O de intentar salir de ahí. Esto en los ataques de las crisis, ataques de pánico, pasa mucho, ¿no? Es como lo primero que intenta la persona es, o cuando llega a este punto, irse a urgencias, ¿no? Salir de donde está, lo que hace que en realidad la cosa vaya a más, o sea, que se empieza a encadenar eh, una serie de respuestas ante las cuales la ansiedad pues, se va a ir repitiendo seguramente, ¿no? Te vas condicionando un poco a hacer siempre lo mismo. Esto que viene más de la Gestalt es interesante, yo creo, con la ansiedad, yo creo que casa bastante bien todo lo que es el trabajo de aceptar, de ir al cuerpo, de darle espacio a la sensación, ¿no? A niveles tolerables, pero, pero no huir de ella ni persistirla ni resistirla, ¿no? Sino como un enfoque más desde la aceptación, desde la curiosidad, desde el preguntarse, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese síntoma? Y luego, pues sí, también hay estrategias ya más concretas, pero claro, depende de cada persona también. Puede ser que el trauma que haya sufrido una persona antiguamente puede ser que sea un catalizador para que la ansiedad o la angustia genere. Sí, si me da tiempo, ahí me gustaría aclarar primero una cosa con esto de la Gestalt. Claro, la Gestalt como enfoque en sí, no es que tenga o sea, no es que esté específicamente diseñada para trabajar la ansiedad ni ninguna patología, porque para la terapia Gestalt, en su cuadro teórico, en principio, no existe. No existen o no se contemplan ese tipo de patologías como tal, pero sí que tiene recursos, yo creo, útiles o herramientas que en este caso, ¿no? Lo que tiene que ver con conectar con el presente, ¿no? Con el aquí y el ahora, ir al cuerpo, a la emoción, pues que me parecía que por ahí sí que es muy válida y tiene mucho recurso, porque es algo muy experiencial. Y por la parte de trauma, sí que es verdad eh, que esto también me lo encuentro bastante en consulta y cuando hablo con colegas y gente de la profesión cada vez más, pues también nos ocurre lo mismo. Y es que cuando rascas un poco, ¿no? Sobre todo en las historias de la persona, ¿no? En la biografía de alguien, curiosamente, ya sea ansiedad o sean otros síntomas, eh, claro, es difícil hablar de causalidad, es decir, que exactamente ese síntoma venga de ahí, pero sí que suelen ir de la mano, ¿no? Sí que correlacionan ciertas historias donde hay trauma o negligencias parentales o infancias un poco más difíciles o más traumáticas con síntomas, síntomas o trastornos, como pueden ser la ansiedad y pueden ser otros, ¿no? Pero en el caso de la ansiedad sí que hay, esto sí que está ya como más aterrizado, más demostrado, por decirlo de alguna manera, que hay ciertos factores que pueden ser desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, lo que se llaman triggers, gatillos, ¿no? Estímulos que pueden triggear, que pueden despertar ciertas respuestas asociadas al trauma.
¿no? Esto puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser desde un olor, ¿no? Bueno, por ejemplo, los olores y la memoria están muy relacionados, eh, hasta un sonido, hasta una sensación corporal, ¿no? Que esto es como lo más difícil porque no puedes controlarlo, ¿no? O sea, tú en un momento puedes estar sintiendo justo estar sentado de una manera ese día en concreto con esa luz en ese lugar y que eso despierte una respuesta y un ataque de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y que no sepas, pues si no estaba haciendo nada, no, o que active un recuerdo y que ese recuerdo active un patrón, una respuesta de ansiedad, un ataque de ansiedad. O sea que es tan variable, o sea, con cada persona puede ser tan distinto, desde olores, sensaciones, sonidos. Entonces sí. Y tanto que puede ocurrir y ocurre bastante. Para poder, no digo contener, sino poder estar un poco atento cuando ya sé que siento la ansiedad o que me voy a ir a una angustia. ¿Qué cosas puedo tener en cuenta para no entrar en estos estados? Si voy a hacer una charla en público o tengo que ir a una entrevista laboral o tengo que ir a una cita con alguna chica, o sea, donde yo sé que me voy a poner de una manera que no quiero, ponerme ansioso. Hay estrategias para poder uno estar más tranquilo, presente y sin estar en un estado de ansiedad que no puedo controlar. Claro, ahí viene la cosa de, primero como otra vez de la aceptación, ¿no? O sea, tenemos que entender y aceptar que como todo, como una gran parte de nuestra existencia, que hay cosas que no podemos controlar, ¿no? O sea, quiero decir, no, ahora no podemos controlar que esté lloviendo poco, ¿no? Que nos esté faltando el agua y tantas otras cosas que están ocurriendo en el mundo. Entonces, yo creo que por aquí va un poco, la idea es la misma, ¿no? Primero partir de la idea de que es que a veces va a venir y no vas a poder hacer nada. Entonces, como, ¿no? Que esto lo sabemos todos. Vale, a partir de aquí para mí la base es conocerse. Y conocerse no es hacer introspección, es decir, no es hacer, para mí, conocerse no lo hablo en un sentido de hacer una terapia de proceso, de conocerte a ti, tu historia, todo eso, que eso está muy bien siempre, pero conocerte en el sentido de, vale, ¿a ti qué te va bien? Por ejemplo, ayer hablaba con otra persona en consulta, que es una persona que le va muy bien todo lo que sea táctil, de contacto, ¿no? O sea, hay personas que sentir incluso su propio contacto, agarrarse sus propias manos, autoabrazarse, coger un cojín, apretarlo o tener algo así les funciona, ¿no? Para regularse cuando ya anticipan que puede ocurrir algo así, que se pueden desregular, se pueden hiperactivar. Porque desde la perspectiva de trauma sí que es verdad que la ansiedad la veríamos como una hiperactivación. O sea, el sistema nervioso se activa mucho, o sea, empieza a acelerarse, ¿no? Respiras más, tu corazón late más rápido. Es como si de repente tu sistema viera que algo va a pasar, tenemos que hacer algo, nos ponemos en marcha, se activa toda la maquinaria interna. Entonces hay gente que le va bien eso. Hay gente que le va bien en lo sensitivo también, la música, por ejemplo, ¿no? Ciertos tipos de música, que aquí también es sorprendente porque dirías, bueno, hay música relajante, ¿no? Bueno, esto de la música relajante es para cogerlo con pinzas. Yo he puesto música relajante, o sea, yo he puesto a Bach a una persona y la he hiperactivado sin querer, ¿no? Pensando que Bach le relajaría. Y resulta que los violines en esa pieza eran tan intensos para ella que eso la sacó de total, ¿no? A esta persona le iba mejor, por ejemplo, que hubiera un piano, algo más de piano. Vale, pues está bien. La música es otro recurso. Luego hay más a nivel corporal, hay gestos, posturas, ¿no? Como enraizarse en el suelo,
depende de qué posiciones, que también ayudan, ¿no? Todo lo que sea también a nivel de cognitivo, pues ciertas frases que son anclas, ¿no? O sea, al final es eso. Yo creo como ver dónde tú te mueves mejor, ¿no? Si te funciona más, ir a lo mental. Si te funciona más, ir a lo emocional o a lo somático, a lo corporal. Y desde ahí encontrar tus propios recursos, que esto, pues claro, se suele trabajar en terapia. O sea, es que a mí me cuesta mucho dar como pautas generales, porque es verdad que es que la misma cosa no suele funcionar a todo el mundo. Pero bueno, sí que hay, o al menos yo sí que voy viendo, que hay ciertas cosas más universales, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy tonta, pero que la gente se sorprende mucho en terapia cuando lo descubre, que es lo de los suspiros. Suspirar. Porque no sé si lo conocéis, lo habéis hecho nunca, pero... Ay, suspirar, esta cosa que nos sale solo muchas veces. Hecho adrede, o sea, hecho expresamente, como uy, pues, hacer unos cuantos suspiros. En general, yo esto sí que me encuentro que funciona bien. Que tiene que ver con la respiración, pero en concreto los suspiros. Una técnica muy tonta y muy fácil, pero que funciona bastante bien, la verdad. Evidentemente, cuando estás teniendo un ataque de angustia, suspirar no. Cuando ya estamos arriba, ya está. O sea, ahí seguramente lo único que sirve es o dejar pasar el tiempo o a veces solo la medicación sirve. Pero para anticipar, ¿no? Como para ya no llegar hasta esos puntos, cuando podemos hacer algo antes de que lleguemos hasta ahí arriba, yo creo que sí es interesante tener herramientas de este tipo, pero sobre todo conocerse y saber qué me va a funcionar a mí, ¿no? Porque es que cada persona es un mundo realmente, es que va a ser. Eric, he escuchado que una vez me dijeron una frase que la ansiedad es un exceso de futuro. ¿Coincides con esto? Sí, yo había escuchado algo parecido, que es que la ansiedad es tu cuerpo, no sé si sea tu cuerpo o tu mente, o las dos cosas, queriendo ir más deprisa que la realidad o que el mundo, ¿no? Una frase así. Y sí, yo creo que también va por ahí, ¿no? O sea, justamente eh, la anticipación es como un ingrediente también muy característico de las personas ansiosas o que tienen ansiedad más de base o cuando hay un ataque de ansiedad que es, pues que me va a dar un ictus. Es que, mira, se me mueve el ojo así y eso ya significa que no sé qué. Claro, yo he escuchado como cosas así en consulta que la verdad es que, claro, es que la mente es, voy a decir una palabrota, pero la mente es muy cabrona. O sea, la mente es muy cabrona. Y a veces ciertos tipos de estructuras mentales y de personalidad se pueden agarrar a cualquier cosa para que luego aparezca ahí toda una avalancha de anticipaciones, de pensamientos, de ideas, en base a que tienes un temblor en el dedo pequeño del pie. Y eso ya significa que no sé qué. Y ahí, como no sepas parar eso es una bola de nieve cada vez más grande y eso te puede acabar en un ataque de ansiedad. Y sí, sí, totalmente. De ahí que me parece tan interesante la Gestalt, eh, los recursos que se trabajan en terapias humanistas y en terapia Gestalt que tienen que ver con la presentificación, con estar en el presente, ¿no? Normalmente en estos casos va muy bien todo lo que sea, o mindfulness, vamos a llamarlo como queráis, ¿no? Pero estar en el presente, como hacer ese trabajo de, no, vale, está bien, ¿no? Estás anticipando, esto va a ser un ictus, pero bueno, ¿ahora hay ictus? No, ¿no? Bueno, vamos a volver aquí. Ahora no hay ictus, pues vamos a estar sin el ictus a ver qué pasa y a ver si bajamos un poco más abajo, ¿no? Un trabajo más descendente, ¿no? Como del pensamiento, ir al cuerpo y a ver, ¿y cómo se siente esto de que vas a tener un ictus? Entonces ahí aparecen otras cosas, ¿no? Que son emociones, son miedos. Bueno, eh,
Sí, por ahí. Pero sí, yo creo que también va por ahí. Sobre todo la mente, ¿no? Intentando ir más deprisa y enviando señales al cuerpo de algo que no ha ocurrido aún. Eric, hablas de carácter. Desde tu experiencia, ¿sientes que hay algún carácter que sea más fácil que otro o estructura caracterial para llegar a tener ataques de ansiedad o ser más ansioso como esa persona? Uf, pues no sabría decirte, porque yo no soy nada experto en carácter, sé una cosilla, pero me gusta hablar muy poco en este sentido porque incluso en terapia yo no trabajo nunca como desde esa perspectiva, sino que soy muy reservado a no ser que vea cosas muy claras, pero, pero hombre, sí, por ejemplo, los rasgos, las personas con rasgos más obsesivos, evidentemente, ya lo dice la palabra, no tienen más facilidad para engancharse a sus propios pensamientos, a su mente. Estaríamos hablando de caracteres más mentales al final, ¿no? Aunque mucho carácter emocional muy obsesivo también, con muchos rasgos obsesivos. Pues a mí me va gustando más hablar de rasgos, ¿no? Como de que ya seas más emocional, más mental o más instintivo, ¿no? Si hablamos más de mapas tipo enneagrama o así. Pero con rasgos, ¿no? O sea, no es lo mismo un carácter. Por ejemplo, yo tengo bastante rasgos obsesivos, pero también soy muy emocional, ¿no? Pues tengo una gran parte de, bueno, sí, una base obsesiva muy importante, pero también me muevo bastante en lo emocional. Entonces, sí, yo creo que hay gente que viene un poco predispuesta a sufrir en ese sentido. Luego cada uno sufre a su manera, pero sí. Y la ansiedad a la vez es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Como que una cosa va retroalimentando a la otra, ¿no? Y hay ciertas personas con más facilidad. Sí, yo creo que sí. Sí. En ese cuerpo, emoción y mente, ¿podemos ir modulando aunque nuestros oyentes no sepan qué tipo de carácter tienen, si son obsesivos o no, pero pueden hacer algunas estrategias, llamémosle caseras, para poder modular dentro de estas tres vertientes, cuerpo, emoción y mente, para estar en presente y no sufrir ni la angustia ni la ansiedad? Esto, mira, qué guay, porque así puedo hablar un poco de esto, porque que es interesante, yo creo, volviendo un poco a más lo que viene más de la rama o del enfoque o de trauma, ¿no? Que tiene que ver con la teoría polivagal, no sé si la conocéis, pero bueno, básicamente la teoría polivagal lo que dice, así fácil, para que no sea tampoco un rollo, porque habla más de temas más de neurofisiología y de pares craneales y todo eso. Pero al final lo que te dice es que tenemos como dos caminos o dos rutas que nos pueden servir conocerlos para ayudar a regularnos. Al final, en resumen, sería eso, ¿no? Tenemos que conocer que hay dos autopistas, dos carreteras que nos pueden llevar tanto a activarnos como a desactivarnos. Y las dos tienen dos direcciones, ¿vale? Y uniéndolo un poco con la mente, corazón y cuerpo, hay una vía que es descendente, que es como todo lo que tiene que ver con mensajes. Descendente en el sentido del pensamiento en dirección al cuerpo, ¿no? O sea, y pasando por las emociones, pasando por el corazón, porque realmente son vías que conectan el cerebro con el corazón. Que eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos una vía que nos lleva al cuerpo desde la cabeza, desde la mente, desde los pensamientos, ahí ya tenemos un camino, o sea, ahí ya tenemos también posibles herramientas. Tiene que ver con todo lo que nos decimos o cuánto limitamos aquello que pensamos y nos hace mal, o nos obsesiona más, o nos da más ansiedad. Entonces, por ahí tenemos un camino que es sabiendo que
mucha carga o mucho pensamiento o cierto tipo de sobrepensar, va a hacer que baje y que nuestro cuerpo se active. Pues por ahí ya podemos cortar o ya podemos buscar recursos y herramientas. Y al revés, igual. O sea, tenemos una vía que es ascendente, ¿no? Que sube hacia arriba. Entonces, ese camino, esa autopista más ascendente, nos sirve primero para ser más conscientes de lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque al final son las señales que llegan y podemos procesar hacia arriba y decir, ah, vale, esto no es un ictus, es un hormigueo en las manos, y al tener ese hormigueo en las manos, estoy pensando que puedo tener un ictus, por ejemplo, o me va a dar un ataque al corazón, ¿vale? Si seguimos ese camino hacia arriba con cierto orden, vamos a poder integrar mucho mejor nuestra experiencia, lo que nos está pasando. Y a la vez, saber que esta vía ascendente nos puede ayudar también a bajar el nivel de pensamientos y el nivel de activación. Es decir, todo lo que sea mover el cuerpo, utilizar el cuerpo, o a través de la respiración, lo que hemos dicho antes, ¿no? A través de recursos más somáticos, eso puede ayudar a modular la activación, la hiperactivación o la hipoactivación. Hoy porque estamos hablando de la ansiedad, que tiene que ver más con la hiperactivación, pero ojo también con lo otro, ¿no? Con esta cosa de estar sin energía por el mundo, ¿no? Bueno, de la disociación, por ahí también. Pero bueno, la cosa es esa, ¿no? Como saber que podemos ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y que un camino u otro nos puede ayudar a regular, ¿no? En función de lo que nos esté ocurriendo. A mí, en su momento, la verdad es que me pareció algo, tiene su complejidad, pero a la vez es como muy sencillo, ¿no? Es decir, mira, desde el cuerpo puedo hacer que bajen los pensamientos, y desde los pensamientos, desde la conciencia, puedo hacer que el cuerpo se relaje también. Entonces hay que encontrar lo que también eso. Cada momento, cada uno le puede ir mejor y donde esté. Claro, de dónde venga también, ¿no? El síntoma, ¿no? Dónde esté empezando esa activación, ¿no? Tú puedes empezar porque has empezado a pensar cosas, o porque realmente tu cuerpo se ha acelerado y entonces es mejor entrar desde el cuerpo, ¿no? Y bajar primero el cuerpo y luego ir arriba. Hay muchas veces que para poder sanar o completar un camino nuestro, ¿no? A la sanación, buscamos recursos por internet y ah, miramos lo primero que nos surge, ¿no? Como, mira, esta es la píldora que necesito. ¿Cómo ves esto desde tu perspectiva? Bueno, mira, ahora justo me he acordado de que hace poco, por Instagram, yo sigo una psiquiatra y psicoterapeuta que es bastante conocida en el mundo del trauma, que tiene mucho renombre nacional e internacional también. Que ella es especialista, formadora en MDR y bueno, tiene como, aparte de mucha experiencia, pues mucha sabiduría. Y a la vez es como, no sé, a mí me resulta como una persona muy, muy entrañable y que conecta mucho, ¿no? Cómo se comunica, cómo habla, y que tiene varios libros que son muy interesantes. Se llama Anabel González, no sé si la conocéis, pero bueno, es bastante interesante tenerla en el mapa, yo creo, y la gente que ha hecho algo de trauma la conoce, es muy interesante. Entonces, y justo subía un vídeo así rápido, haciendo un poco una queja y un poco de crítica a esto, ¿no? Porque ella decía, hay una técnica en MDR que es el tapping, que es utilizar como unos toques en el cuerpo de una cierta manera, que a veces, y esto también lo he visto, se pone como estrategia de relajación, ¿no? Como algo que relaja, pero no es bien así. O sea, es una técnica que tiene un riesgo, igual que todas las técnicas de regulación emocional, cuando se utilizan un poco sin saber qué base tienen, ¿no? Por lo que decía antes, porque lo que he explicado de la música clásica, antes, la música relajante, que esto ocurre, ¿no? Y no hay que ponerse quizá tampoco muy catastrofistas, pero es verdad que hay ciertas cosas
que es que tú sin saberlo puedes desencadenar una respuesta ante el trauma, ¿no? O de un recuerdo traumático. Y como no sabemos bien lo que a veces puede despertar qué, pues siempre hay cierto riesgo. Entonces, por eso es tan importante lo que decía, por una parte de conocerse a uno mismo, y luego también en este sentido, si hablábamos ya de estas cosas o de este calibre, tener un acompañamiento más especializado, ¿no? O de alguien que sepa, de alguien que tenga experiencia, alguien que pueda un poco tener ese cuidado en enseñarte, que normalmente se va a tomar su tiempo primero para saber qué te puede ir bien, qué no, conocerte, eh, se va de menos a más, ¿no? Se empieza poco a poco, porque al final es que cuando hablamos de personas, es que no hay un manual, una panacea, una pastilla mágica, la verdad, que eso no existe. Cuando hablamos sobre todo de clínica, de cosas más, pues más dolorosas, ¿no? Hay gente que de mucho sufrimiento, que normalmente es la que más busca también, claro, porque quieren estar mejor. Entonces, por ahí, sí, tener asesoramiento, un poco de acompañamiento, yo creo que está bien. Y a la vez hay recursos que son más seguros, pero que hay que saber un poco también lo que se hace, sí. Creo que está bien. Ahora que hablaste de dolor, trabajo en la sanidad y muchas veces poder ubicar en esa escala de 0 a 10 ese dolor, a veces para uno que está desde afuera lo ve como que es un 7 y para la persona te está diciendo de lo que está viviendo es un 10. En tu trabajo, ¿cómo cómo modulas estos niveles de dolor que te traen los pacientes? Claro, mi enfoque es humanista y yo ahí sí que soy bastante eh, fanático en ese sentido de que yo estoy bastante comprometido con el enfoque más humanista porque ahí lo que cuenta, desde nuestro punto de vista, es la experiencia subjetiva, es decir, porque cada persona es distinta y porque cada persona tiene su forma de sentir y de vivir las cosas. Y entonces yo primo, valoro la subjetividad. Es que a mí, entre comillas, no me importa tanto si eso es real o no, porque ¿qué es la realidad? ¿No? Ahí entraríamos en criterios de realidad, ¿no? Que es objetivo. eh, Justamente el dolor, que yo de esto tampoco es que sepa mucho, pero alguna vez sí que me he interesado porque tengo alguna persona conocida que sufre de esto, ¿no? Temas de fibromialgia, por ejemplo. Y, y claro, es que aquí es un temazo, ¿no? Esta palabra que decimos mucho en terapia de los temazos. De, es que es subjetivo el dolor. O sea, no hay ninguna forma objetiva de medir el dolor. Que yo sepa, ¿eh? A lo mejor viene alguien y me dice que sí, pero en principio que yo sepa, no. El dolor es algo subjetivo. Entonces, para mí es muy importante porque para mí es un número uno en terapia. Validar lo que le pasa al otro, ¿no? Que muchas veces también es lo que a veces la gente se siente falta en el día a día y en según qué procesos. La validación de lo que le ocurre a otra persona es muy importante, ¿no? Como que si no es desde ahí es muy difícil trabajar, hacer psicoterapia y a la vez, ¿cómo sabes tú que eso no es así? ¿No? ¿Quién te lo dice a ti? Tú no puedes estar dentro de la otra persona. Si esa persona sufre, hay casos, pero yo creo que es raro que alguien te diga que está sufriendo más de lo que realmente sufre o que venga con más sufrimiento. eh, Hablamos como a un nivel intencional, ¿eh? O sea, no entremos a hablar de la neurosis en ese sentido, pero quiero decir que, ¿no? ¿A quién le apetece estar mal? ¿No? Hay casos, sí, pero que en general alguien lo pasa mal es porque lo está pasando mal. Más, menos, a su manera. Yo es que no lo mido tampoco, si el grado de sufrimiento, pero bueno, hay ciertos indicadores que sí puedo tener en cuenta en algunos casos, pero en general es como, oye, pues sí, ¿no? Y háblame de tu sufrimiento y me interesa saber cómo es tu sufrimiento, sobre todo, ¿no? Cómo lo vives, más que
si es mucho o es poco, o para mí, si pienso que es así o no, porque ¿para qué, no? No le encuentro una utilidad tampoco, desde mi punto de vista. Eric, para todos nuestros oyentes, ¿qué propuesta o qué ejercicio planteas para que puedan trabajar en casa? Para que puedan trabajar en casa, si me puedes concretar un poco. Sí, básicamente para poder trabajar, ¿no? Niveles, no cuando ya la persona está en explosión, para poder trabajar esta ansiedad desde casa con algún ejercicio que tú puedas plantear. Vale. Pues a ver, que es importante también no contradecirme con todo lo que he dicho antes de ir haciendo según qué cosas con el riesgo que puede conllevar. Pero mira, hay algo, por ejemplo, hay una cosa primera que se me ocurre que yo intento promover mucho con todos mis pacientes o clientes, porque es algo que yo he hecho, he recibido y a mí me ha ido muy bien, ¿no? Que esto también suele pasar, ¿no? Lo que a nosotros nos funciona, pues intentamos también llevarlo a los demás. Pero mira, hay una cosa muy básica que es escribir. Escribir. Lo que en inglés se llama journaling, que en inglés siempre queda mejor, obviamente, pero tener un diario, ¿no? Llevar un diario, o sea, como llevar una libreta encima. Esto es mi agenda, no es una libreta, pero una libreta. Eso me parece esencial. ¿Por qué? Cada vez escribimos menos, ¿no? A mano. Quiero decir, el tema del boli y el papel se va perdiendo cada vez más. Hay bastante evidencia de la relación que tiene el escribir, puño y letra, con el desarrollo de ciertas redes neuronales. O sea, con tener más músculo neuronal al final, ¿no? O estar más nutridos en ese sentido. Y a la vez el hecho de poder ir escribiendo lo que a ti te ocurre genera un proceso de integración de tu experiencia que es, que puede ser ya muy reparador, en el sentido de que a veces no a un nivel consciente, ¿no? Como que no para ir leyendo lo que tú escribes, sino el hecho de como de dejarlo ahí, es como vaciar un poco ciertas cosas mentales y a la vez le da cierta coherencia un poco a lo que te pueda estar pasando, ¿no? Cuando te comprometes a escribir algo, hay algo en lo que lo haces más real también, ¿no? Y cuando te pones a escribirlo, suele a veces cambiar mucho lo que estamos pensando de lo que escribimos, ¿no? Como porque se materializa de alguna forma. Y eso es un proceso de integración muy interesante, ¿no? Que es muy importante, yo creo, en estos casos. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que yo hago, a mí me va bien, llevo mucho tiempo haciéndolo, y que yo, una de las primeras tareas o deberes con mis clientes es cómprate o consigue una libreta, que va a ser tu libreta de terapia, y ahí escribir. Y hay gente que coge el hábito y se queda con ello, y hay gente que no, pero en general suele ir bien, ¿no? Suele ir bien. Eso es una cosa que se me ocurre. Y luego, así como hacer en casa, a mí me gusta pensar más como en cosas que te ayudan a prevenir o más de día a día, cosas más rutinarias. Bueno, somos mente, pues somos cuerpo, también somos emoción y también somos personas en general en un continuo de muchas experiencias. Entonces, todo lo que sea cuidar el cuerpo, todo lo que sea tener una vida social que se ajuste a lo que tú quieres, que cumpla un poco con tus necesidades, ¿no? Todo lo que sea tener ciertas necesidades que son básicas cubiertas va a ayudar siempre, ¿no? Concretamente para la ansiedad hay ciertos ejercicios como bailar, por ejemplo, que justamente parece que vosotros sabéis algo del tema. Por ahí, yo creo que es una de las cosas que más aparece recomendada o así en estudios, en ensayos más clínicos. Bailar me parece que es una de las cosas que más evidencia tiene porque
también es muy inofensivo, como que dice, ¿no? Y es algo que es divertido, lo haces con otras personas. Tiene como tantos ingredientes buenos que, claro, es como, ojalá, ¿no? Pues todo el mundo se bailara más. Eso por una parte. Eh, el yoga se puede hacer en casa también. Incluso hay yoga sensible al trauma. Eso hay vídeos en YouTube, hay también, ¿no? Desde el COVID han proliferado un montón de clases así online de YouTube y eso. El yoga también está súper recomendado. Súper, 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 súper. Tengo que decir que yo no hago yoga ni he hecho nunca. Creo que he hecho alguna clase suelta, pero lo suelo recomendar igualmente porque, aunque parece que es algo que está como, entre comillas, voy a decir esto, como que ya es de... Es como estas cosas que se repiten mucho y la gente al final, ay, sí, el yoga, como que se cansan de escucharlo, no sé qué. Es que realmente también hay base ahí de que es útil y funciona en estos casos. La meditación, el mindfulness, este tipo de ejercicios también funcionan y en principio son bastante inofensivos, ¿no? Y llevar una vida saludable, sana, dormir bien, hacer ejercicio, ¿no? Como estas cosas que parecen cansinas, parecen de papá y mamá diciéndote lo que tienes que hacer. Pero es que es verdad, es que al final, es que, pero que sobre todo que sean cosas que también disfrutes, ¿no? Que esto me parece muy importante, ¿no? Encontrar un estilo de vida donde haya un poco más de placer. Esto es interesante también. No es concreto, pero por ahí yo creo que, no sé, si responde un poco eso a la Para pregunta. todas aquellas personas, Eric, que quieran saber más de ti, consultarte, ¿dónde lo pueden hacer? Pues tengo en redes sociales, estoy todo lo que puedo, estoy bastante presente, ¿vale? En Instagram, sobre todo. Y tengo mi página web también, que es mi nombre, ericvargas.cat, y por ahí, por internet, si se me busca, se me encuentra. Yo creo que si se pone Eric Vargas, psicólogo o así, o en Instagram se me encuentra. Sí. Te tengo que agradecer, Eric, porque termino la entrevista mucho más tranquilo, mucho más presente, mucho más conectado con mi cuerpo en el aquí y ahora. Te estoy agradecido. Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias, Eric, por tu tiempo. No, a vosotros por brindarme el espacio también. Una cosa que me hacía ilusión, me daba un poco de ansiedad también. Empecé a decirme cosas. Pero bueno, he encontrado, y con el tiempo también he ido aprendiendo a cómo regularme. Y a la vez, a mí me ha regulado mucho, me ha ido muy bien también pese a ser online, vuestra presencia, ¿no? Aportáis tranquilidad, me parece muy bonito esto que hacéis y me parece un espacio así como muy democrático, ¿no? Para poder hablar de estas cosas, porque ya ves tú, yo quién soy para hablar de todo esto, ¿no? No soy un profesional más como tantos y tantas que hay. Estamos ahí en la trinchera, no hemos escrito ningún libro ni nada, pero que trabajamos igual y qué guay poder hablar, tener como un poco este espacio para nosotros también, ¿no? Parece muy bonito. Muchísimas gracias, Eric. Y hasta aquí, queridos oyentes, se termina la angustia, se termina la ansiedad. Lo ponemos en palabras de la mejor manera posible a través de la escritura, tratando de conectar ese cuerpo, ese sentir que tenemos y esta mente que nos puede llevar a un montón de lados buenos o nos puede llevar a dolores de cabeza. Como ya habíamos dicho al principio de la entrevista, recordad que estamos también en el extra hablando sobre escritura creativa y cómo poder abordar ese coger la libreta y apuntar lo que siento, hacer un diario, ¿no? Y poder vaciar esa mente que nos llena de muchos problemas y como tú habías dicho, ¿no? Que durante el día se nos aborda con muchos pensamientos en la mente. Hemos terminado. Recordaros que antes de que sea final de mes
hay el static. El momento de integrar cuerpo, movimiento libre con la música. Y también recordaros que si tenéis cualquier duda podéis consultarnos en... Para todas aquellas personas que deseen compartir dudas y sugerencias, tenemos abierto el correo camialbenestar@gmail.com. Y cerramos, Francés, este gran mes de febrero. Nos vemos el próximo mes en el próximo episodio de Camino al Bienestar. Nos vemos en el próximo mes.